Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con esta serie Jill in Love Forever. Al principio Ni no se vestía de forma tan reveladora, pero al enterarse de que verían a la madre de Ran, la testaruda joven fue a casa a cambiarse con el atuendo más provocativo que había encontrado, algo que sin duda provocaría desaprobación, y aunque su suegra no había comentado nada sobre el diminuto toque rojo, la forma en la cual la miraba ya era más que suficiente. ¿Quieres una chaqueta?, preguntó Ran. ¿Para qué? ¿No tienes frío? Y un toque sin tirantes no tenía protección contra el fuerte aire acondicionado. Ran se preocupó porque antes, cuando estaban tan cerca, Nick tenía su piel helada. Normalmente nunca restringía la ropa de su esposa, al contrario de cualquier cosa que a Nick le gustara o en la cual se sintiera segura, Ran apoyaba incondicionalmente. Pero cuando Nick sentía frío físico, no quería que sufriera. Por desgracia, la niña testaruda no tenía intención de escuchar, solo quería vencer a su suegra. No, a tu madre no le gusta que las mujeres se vistan así que no me pondré chaqueta, ni hablar. Pero el aire acondicionado está frío, dijo Ran. Puedo sentarme cerca de ti. Estás muy cálida. La respuesta hizo sonreír a Ran. En cuanto Nin notó esa sonrisa, se dio cuenta de que había dicho algo vergonzoso sin pensar. No hacía tanto frío. Si tienes frío, avísame, te compraré una chaqueta, pero te ves hermosa así. Claro que lo pensó. Fue ella quien eligió el atuendo cuando fueron de compras juntas. ¿Cómo no iba a pensar que Nin estaba hermosa? Esa señora no tiene ni idea. Regañaba a su nuera todos los días por vestirse provocativamente, pero no sabía que a su preciosa hija le encantaban esos conjuntos tan reveladores. Tu madre me estaba regañando por vestirme así todo el tiempo. ¿Alguna vez te ha preguntado si te gusta, no?, preguntó Niño en broma. Nunca, respondió Ran con tranquilidad. La verdad es que te gustan las mujeres muy llamativas, ¿cierto? No me gustan tan llamativas, respondió Ran. ¿Es cierto? Solo me gusta que tú te veas muy linda. Dicho eso, Ran se giró con naturalidad para abrir el refrigerador y buscar los ingredientes. Mientras tanto, la heredera se quedó paralizada, con las mejillas muy coloradas como si estuvieran en llamas, incapaz de responder a una declaración tan contundente. Nin se enfadó consigo misma. Estaba harta de sentirse tímida todo el tiempo. La honestidad impasible de Ran siempre la hacía sonrojar. ¿Quién más podía decir con calma que le gustaba que su esposa se vistiera muy llamativamente y luego darse la vuelta y seguir cocinando? Si no, solo Ran. La señora observó a la pareja de casadas en la mesa con una paciencia agotada. Su constante coqueteo era insoportable. En un momento, Nin le pidió a su esposa que pelara camarones. Al siguiente, quería que le quitara las espinas del pescado. Luego se quejaba del chile y le pidió a su esposa que se lo quitara. Luego se negaba a comer cierta verdura y le pedía a su cariño que la comiera por ella, una y otra vez. Ella y su hija apenas dijeron una sola frase, porque Ran estaba demasiado ocupada mimando a esa niña. Si la regañaba, sabía que Ran defendería a su esposa y le respondería con brusquedad. Se suponía que una madre tenía autoridad, pero desde que se casaron, su hija ya no la escuchaba. La razón era dolorosamente obvia. Era esa mujer desvergonzada, la que se vestía de forma muy indecente y coqueteaba descaradamente mientras se burlaba de ella con miradas de suficiencia. De no ser por su influencia, su obediente hija jamás se habría atrevido a desafiar a su madre de esa manera. Ella la odiaba. Odiaba como Nin había transformado a su hija en otra persona. Cuando salían, ella esperaba que fracasaran y rompieran y tomaran caminos separados. Pero esa esperanza se desmoronó en el momento en el cual decidieron casarse, y una vez que se convirtieron en familia, Ran demostró aún más claramente que su esposa estaba antes que su madre, algo que todo padre teme. Come bien, Ran. ¿Has probado siquiera un bocado como es debido? La señora finalmente habló, luchando por controlar el tono, pero en cuanto habló, la chica grosera aprovechó la oportunidad para causar problemas. Cariño, tú también deberías cuidar de tu madre. Los ancianos se lastiman con facilidad. No le ignores. Prestar atención solo a tu esposa no es bueno. Nin puso cara de compasión, fingiendo lástima por la pobre señora mayor. Ver a la señora apretar los dientes, luchar contra las ganas de estallar, solo la hizo reír más. Seguramente esa vieja bruja debería estar sufriendo por dentro. Visitar la casa de su enemiga hoy valía la pena. Nin no estaba segura de lo que su encantadora esposa le había dicho a su madre, pero la señora parecía más controlada que de costumbre, más cuidadosa con sus palabras que en cualquier encuentro anterior. Cualquiera que fuera la razón, una cosa estaba clara. Hoy Nin, la nuera, había ganado. La mujer mayor apretó los dientes por su rostro. Nin supo que estaba a punto de estallar. Cuanto más sonreía y arqueaba las cejas, más enojada e inestable parecía la mujer. ¿Qué sucede? ¿Dije algo malo?, preguntó Nin con expresión inocente. Has ido demasiado lejos, Nin. Su voz era molesta, pero Nin disfrutaba escuchándola. Para ella el sonido de alguien perdiendo siempre era satisfactorio. ¿Qué te dije que te molestó, madre? ¿Que eres sensible o que eres mayor? Pero eres mayor, madre, eso es cierto. La señora agarró un vaso de agua, con la clara intención de arrojárselo a su insolente nuera.
Pero antes de que se desatara el caos, una voz fría y autoritaria rompió la creciente tensión. Baja el vaso. El tono no era fuerte, ni siquiera tranquilo, pero tenía una autoridad silenciosa que hizo que la señora se congelara en el lugar. Rand dijo que lo dejaras. Las palabras volvieron a sonar y esta vez más firmes, y aunque de mala gana la señora volvió a bajar el vaso sobre la mesa. ¿Oíste lo que dijo Rand? Me ha insultado, dijo la madre lamentándose, cambiando la táctica cuando la ira ya no le servía, obligándola a llorar en un acto de manipulación emocional. Nin conocía bien a los ancianos y sus trucos dramáticos y sabía exactamente qué pasaría después. Rand siempre se sentía débil ante las lágrimas, las suyas o las de su madre. No tardaría en ablandarse. Llamar viejo a alguien no es un insulto, madre, dijo Nin. Esperó una respuesta, pero la mujer mayor temblaba de ella y no podía pensar con claridad. En ese momento perfecto, Nin asestó el golpe final. Llamarte vieja brujas, eso sí sería un insulto. Ella sonrió mientras lo decía. Rand, que se había estado frotando la frente, se giró para llamarla en voz baja. Nin, por favor. Su voz era suave, nada que ver con la voz estricta que usó cuando le ordenó a su madre que se detuviera. Rand estaba hoy completamente obsesionada con su esposa. Parecía estar del lado de Nin en todo momento. Mientras Nin disfrutaba de su victoria, una mano cálida tocó a la otra persona. Miró a su esposa. Rand parecía cansada, pero no la detuvo, no la regañó, no parecía molesta en absoluto. Simplemente dejó que Nin hiciera lo que quisiera. Esto, por supuesto, hizo enfadar aún más a la señora. Chica grosera y de clase baja. ¿No te enseñaron tus padres?, espetó la señora. En ese momento, después de intercambiar palabras duras, Nin ya no sintió dolor, solo quedó la ira. En el pasado, cuando esta mujer la insultaba, se burlaba de ella, la menospreciaba. Nin solía llorar sola, pero ya no. Tenía que agradecerle a esa mujer mayor, parecía odiosa, que si no lo hubiera insultado tan duramente en el pasado, Nin no habría crecido lo suficiente como para llegar a ese punto donde esas palabras ya no la lastimaban. Las únicas palabras que aún le herían eran las que decía su propia esposa. Mis padres me enseñaron buenos modales, dijo Nin, pero me enseñaron a usarlos solo con quienes merecen respeto, y esa definitivamente no es usted, suegra. El rostro arrugado de la anciana se puso rojo como un tomate. Su mano apoyada en la mesa se cerró en un puño. Cuanto más callada permanecía su hija, mientras veía cómo una mujer más joven golpeaba a su madre, más furiosa se ponía. Nin rió y se giró hacia su esposa. Su cabello largo se mecía al acercarse, colgando una mano sobre la pierna de Rand y esbozando una dulce y radiante sonrisa. Rand, ve a consolar a tu madre, me disculpo. Ven a buscarme cuando termines de comer, ¿de acuerdo? Se levantó con gracia de su asiento. Echó una última mirada satisfecha al desastre que había creado y sonrió con suficiencia. Antes de irse, decidió dejar a su suegra un regalo especial. Nin rodeó el cuello de Rand con un abrazo y se inclinó. Su toque rojo se deslizó peligrosamente bajo, revelando aún más. Por cierto, dijo Nin en voz baja, cuando te alejaste hace un momento, tu madre dijo que me he visto como una mujer barata, como alguien que vende parte de ella. Los ojos de la suegra se abrieron de par en par, sorprendida. No esperaba que su insolente nuera revelara sus chismes delante de su propia hija. Y lo que es peor, esa confesión le valió una mirada inmediata de decepción por parte de su hija. Despreciar el trabajo de las personas de esa manera no está bien, añadió Nin. Rand, deberías regañarla. Si le dijera eso a alguien más, no esperarían pacientemente que su hija la corrigiera como yo. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo. Y no olviden suscribirse al canal. Bye bye. Y díganme qué les parece estas partes de los spoilers. Ya vemos que Nin nos está dejando por esa suegra. Vamos, Nin. Métele un golpe. Nos vemos. Bye bye.